En efecto, regresa el tema de la semana y muy rápido vamos al encuentro del periodista Lázaro Manuel Alonso. Qué gusto de verdad que regreses al equipo. El gusto es todo mío, después de algunos meses cumpliendo otras responsabilidades, pero ya regresamos al tema de la semana, toda vez que nuestra sociedad pues necesita del debate público también a través de nuestros medios de comunicación. Y hoy venimos, Raúl, con un tema que ha estado también muy caliente por estos días a partir de que se comunicara en nuestros medios de comunicación. Es que ha generado mucho comentario, muchas inquietudes, muchas preguntas, preocupaciones, sobre todo en varias provincias cubanas retoman gradualmente, y digo gradualmente con toda intención, actividades del comercio y la gastronomía, a la vez que reinician los servicios detenidos durante los peores meses de la pandemia. Y precisamente esa reapertura tiene riesgos, lo sabemos, pero a la vez constituye un camino necesario, yo diría imprescindible, para rescatar niveles de productividad de la economía. Y sobre este tema hoy profundizamos con Lázaro Manuel. Bueno, Raúl, han sido muchísimas las opiniones que hemos recibido a través de las redes sociales desde que anunciamos el pasado viernes que regresaba el tema. Recordarás que el viernes se abrieron nuevamente algunos servicios, sobre todo aquí en la capital del país, también en la provincia de Matanzas, que pues ha mostrado un control acertado de la pandemia de COVID-19, y a partir de esas opiniones vamos a construir entonces el tema de esta Bueno, pues te voy a dejar entonces para que ofrezcamos otros detalles. Adelante. Vamos entonces con el debate. Muy buen día. En extremos opuestos, de todos los matices y con todas las intenciones, alimentan los criterios el debate público de los últimos días tras la decisión de iniciar el proceso de recuperación de actividades esenciales para la población y también la economía. Dígase la gastronomía, el comercio, actividades registrales y notariales, el desescalado de varias instituciones de salud que durante los peores meses de la pandemia sirvieron para atender a casos sospechosos y positivos, así como otras que en cada provincia han determinado los grupos temporales para enfrentar la pandemia. Los criterios, usted los conoce, están en las redes sociales, en nuestras discusiones de barrio o del trabajo. Por un lado, hay un grupo que piensa que la retirada de las medidas de restricción llega en un momento muy duro por la amplia dispersión del virus, que debió esperarse, dicen, un control nacional de los contagios o terminar el proceso de vacunación. Otros defienden que llegó el momento de volver a esa nueva normalidad porque ha sido agotador el confinamiento y la economía necesita retomar actividades para su despegue, tal cual ha ocurrido y así lo han hecho otros países. Pero ambos puntos de vista no deben adolecer, a nuestro juicio, del más importante, y me refiero al criterio de la autoridad sanitaria, no solo porque desde lo que está legislado dirige el enfrentamiento a una pandemia, sino porque sobre sus espaldas ha pesado el mayor desgaste durante estos meses en Cuba. En opinión de los expertos, y aquí se los muestro en esta información gráfica, varias provincias cubanas ya están listas para retomar estos servicios detenidos en meses pasados porque han logrado disminuir la tasa de incidencia, también los casos activos, y han avanzado lo suficiente en la administración de las vacunas cubanas contra la COVID-19. Eso ocurre a la vez que también niños, adolescentes y jóvenes reciben la dosis de los inmunógenos. Ya se ha avanzado bastante, al menos en la aplicación de la primera dosis, un proceso que tras concluir en las próximas semanas dejará al país en un escenario muy favorable por la amplia cobertura de vacunación de nuestros ciudadanos. No intentamos, por supuesto, en esta reflexión llegar a un consenso general sobre el momento oportuno para retomar lo detenido, ni tampoco defender la idea de hagámoslo sí porque sí. En este análisis, la prudencia y el buen tino deben guiar la lógica, pues un paso en falso, una medida apresurada, un protocolo violado pueden llevar a condiciones otra vez de vulnerabilidad a las provincias que hoy lograron dar el salto. Y sobre la realidad de La Habana, mi colega Georgina Aguiar estuvo preguntando este fin de semana. Le preguntamos a habaneros y habaneras, toda vez que La Habana es una de las provincias que ya ha comenzado este desescalado, esta vuelta a la nueva normalidad, como le llamamos, de manera progresiva. Y esto fue lo que le comentaron sobre riesgos y también la prudencia de estas medidas. Estas medidas económicamente el país las necesita abrir porque la economía va. Si lo miramos económicamente, las medidas deben cumplir efecto en la economía. Pero lo que no sabemos es si las medidas van a cumplir efecto en la salud
que es sobre el problema del virus. Porque sí, la gente está vacunada, la gente está en esto, pero todos los días siguen cayendo. Y estas medidas van a traer como consecuencia que quiera o no se quiera, van a haber indisciplina. Fundamental es la responsabilidad individual, si no, no vamos a bajar, porque es que ya estamos vacunados, la inmensa mayoría, ¿verdad? Antes la responsabilidad individual, pero por mucha responsabilidad individual, hay responsabilidades que se van de la mano. ¿Me copias? Hay responsabilidades que se van de la mano. Por ejemplo, en los establecimientos van a faltar cosas, van a haber esto. Quizás por el problema económico, donde pueden haber 10 mesas, van a poner 15. Pienso que es que todo el mundo tiene que poner de su parte, o sea, porque en lo personal para uno, tanto el dependiente del centro, del lugar y esas cosas, pues bueno, mantener su higiene, el hipoclorito, la distancia, todo eso, y también, bueno, uno mismo, el cliente, cuando vaya a consumir o cuando vaya a comprar algo. Eso está bueno, eso está muy bien, pero vamos a ver cómo vamos a organizar eso, porque el problema de Cuba es que todo el mundo quiere mandar y nadie quiere ser el último. En Cuba hay muchos problemas que no es bloqueo, no hablen de bloqueo, y ahora lo achacamos todo porque la COVID vino a colación de maravilla. Pero somos nosotros los cubanos los que no acabamos de posarnos. Esa es mi opinión. Bueno, es la opinión de algunos habaneros y habaneras, y las personas decían, bueno, hay que tomar conciencia, hay que ser responsables, tienen que haber también estructuras que controlen que este proceso se haga acorde a lo que se ha establecido por la autoridad sanitaria. Era la realidad de La Habana, pero los matanceros, yo decía hace algunos minutos que han logrado contener la transmisión de la COVID-19, matanzas con unos índices que, por supuesto, plausibles. Allí se ha hecho un trabajo meritorio en cuanto al control de la enfermedad, también con la coordinación y la dirección desde el Ministerio de Salud Pública y desde el Gobierno Nacional. Pues los matanceros han recibido con beneplácito esta noticia, pero alertan que para no volver a un estado similar al de hace algunos meses es importante la responsabilidad y también el control. Nuestros corresponsales desde allí nos enviaron estas entrevistas. Es importante que ya en este momento se pueda flexibilizar, ya se ha logrado un cierto resultado, han bajado el número de casos, de contagios y se sigue trabajando. Pero la verdad es que hay que ir hacia la normalidad, hay que ir a la vitalidad de los centros laborales, a los centros de producción, a la vida del matancero. Uno tiene que saber cuidarse, saber cuidar a los que tienen a su cargo, sean los hijos, los abuelos, y pienso que sí, que nosotros podemos aportar a que la provincia tenga ya una vida un poco más normal. Así podemos seguir la vida social, podemos seguirla siempre y cuando cuidándonos y respetando las medidas que nos ordene el Ministerio de Salud. En sí hay un grupo de medidas que pueden beneficiar, pero adoptar medidas, no podemos relajar la disciplina, a pesar de que estamos vacunados la mayor parte de la provincia, y garantizar la estabilidad tanto emocional de las personas en estos momentos de crisis. Es muy bueno para que así la economía se vaya organizando y también poder tener un poco más de distracción, de poder ir a la playa, en un restaurante, que todo no puede ser trabajo, también hay que divertirse. Tiene que saberse que es una responsabilidad de cada ciudadano, de cada matancero, de que las cosas salgan bien. Esto es una pelea entre todos y la ganamos entre todos, con la responsabilidad de cada quien. Y eso se suma también, por supuesto, el trabajo de los centros de trabajo, la pesquisa, continuar con todo lo que se viene haciendo y hoy día profundizando en un grupo de acciones para evitar el contagio, para evitar que haya focos y que se trabaje, digamos, superficialmente, sino que se trabaje en lo hondo, en lo serio, para que se mantenga esa tranquilidad que hoy Matanzas ha ido logrando. ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo dirigir este proceso en un escenario de control, de que no existan retrocesos, de que cada quien cumpla con lo que le toca para no volver a un escenario complejo en cuanto a la COVID-19 en estas provincias? Háganos saber su criterio. Estamos en el correo eltema@icrt.cu, lo tiene en pantalla, eltema@icrt.cu, y también en nuestra cuenta oficial en Twitter estamos activos, ahí nos puede encontrar como @eltemacuba. Mi colega Raúl Isidrón ha estado siguiendo el debate porque ya algunas personas se han comunicado con el espacio. Exactamente, muchísimas opiniones, muchas inquietudes, preocupaciones con respecto a esta reapertura de las instalaciones, por ejemplo, gastronómicas, es lo más recurrente ahora que conversan sobre el tema, pero hay un asunto que es esencial y es la responsabilidad individual, el rol de la familia.
la responsabilidad de cada uno de nosotros, nuestro comportamiento social, nuestro relacionamiento, cuánto todos estos meses han logrado cambiar nuestro comportamiento. Ahí está la clave, creo, desde mi punto de vista y también de muchos que nos han escrito. En el primer intercambio, o sea, el que haremos hoy, estaremos conversando con autoridades sanitarias. Toda vez yo decía que regulan todo este proceso y también tienen el encargo de controlar que se haga acorde a lo que se ha establecido en nuestros protocolos, y también con autoridades del Ministerio de Comercio Interior, a partir de que actividades del comercio y la gastronomía son las que se encuentran ahora mismo en el principal foco de atención de la población. Bueno, vamos donde Dayana Natacha Romero lista nos acerca exactamente a la información cultural para cerrar esta primera hora de emisión. Te dejo entonces. Adelante. 7 de la mañana con 26 minutos y a esta hora vamos donde el periodista Lázaro Manuel Alonso con el tema de la semana, y muchos han sido los mensajes ya que hemos recibido a través de redes sociales a propósito del tema hoy a debatir, muchas preocupaciones en torno a la nueva reapertura, digamos, sobre todo de las instalaciones que tienen que ver con la gastronomía, los servicios, restaurantes, cafeterías. Y sabes, muchos coinciden, y eso me da alegría, que la responsabilidad personal tiene mucho que ver en todo esto, porque no hacemos nada con que las diferentes autoridades organicen, elaboren diferentes protocolos y proyectos para esta nueva reapertura, y que las personas entonces con su conducta pues asuman otro proceder que nada tiene que ver con la disciplina, con la responsabilidad personal, o sea, particular. Hay dos aristas interesantes, Raúl, en cuanto a las opiniones que nos han llegado esta mañana. Hay quien defiende seguir cerrados hasta que estemos en una condición, digamos, de que no hayan casos de COVID-19 en Cuba, una realidad que ojalá llegara mañana, pero que sabemos que eso no va a ocurrir, no ha ocurrido en buena parte del mundo. Y hay quienes defienden que hay que ir ciertamente a una apertura progresiva del control, pero insisten, ¿quién controla? Cómo se controla y si será sistemático ese control. Así que sobre estas dos aristas vamos a conversar esta mañana desde el punto de vista de la autoridad sanitaria y también desde el Ministerio de Comercio Interior, que amablemente nos van a acompañar en el debate, porque hay una responsabilidad también de las instituciones de controlar todos estos asuntos. Yo vuelvo a insistir, es cierto que las instituciones, los ministerios deben controlar y deben exigir esto en las diferentes administraciones y demás, pero hay una responsabilidad personal de cada uno y la de nosotros. familia tiene que asumir, y cada uno de nosotros tiene que ser responsable de nuestra conducta. Yo creo que únicamente así y con esa exigencia de los ministerios, de las instituciones, podremos controlar y hacer exitosa esta nueva reapertura. Vamos entonces al debate, vamos a buscar opiniones en redes sociales, por supuesto, @eltemacuba, y también en nuestro correo electrónico, muy activa nuestra cuenta en Twitter. Dice Moisés Luisiano Amaro: esta decisión es necesaria y requiere de mucha responsabilidad por parte de los clientes de estos servicios. Nos dice este televidente, también de los trabajadores, dueños y administradores de estas entidades, y por supuesto está el control del cumplimiento de lo establecido por parte de los organismos de inspección y control. Nos dice este televidente que se comunica con el tema de la semana. Avanzamos, buscamos otras opiniones. Una persona que se identifica como @LPFernández1971 dice: el reinicio de las actividades gastronómicas y de servicios ya se impone, aun cuando conlleve a enfrentar el riesgo de un incremento del contagio. La responsabilidad personal de cada cubano es la vía para contrarrestarlo. Seamos responsables y evitemos el contagio. Avanzamos, buscamos otras opiniones también en redes sociales. Dice Jason Rodwood: como yo lo veo, el problema estará en que se tomen medidas ejemplarizantes con los violadores, dice este televidente. Todos sabemos que la población está cansada del encierro y eso puede ser un arma de doble filo. O sea, está hablando del confinamiento y, por supuesto, las secuelas desde el punto de vista psicológico que puede dejar este confinamiento, y habla de que esto se puede convertir en un arma de doble filo. O sea, que las personas, digamos, a la calle todos, en el sentido de vamos a los servicios sin control, sin distanciamiento, y bueno, está alertando sobre este asunto. Esperemos que esta apertura no sea un retroceso como en la ocasión que pasamos a fase 3, y está hablando de lo que ocurrió hace algún tiempo cuando verdaderamente aquella apertura nos llevó a un escenario muy difícil, muy complejo de rebrote de COVID-19 en el país. Avanzamos, buscamos otras opiniones. Dice Arelis Ábalos: la responsabilidad es compartida, dice ella en su Twitter. De nada valdrán las medidas higiénicas y de contención en los establecimientos gastronómicos estatales y privados si el público concurrente no actúa
responsablemente. Y yo lo voy a dejar aquí solo por el momento, porque creo que hay varias aristas que debemos ya someter a debate esta mañana. Se habla de responsabilidad aquí, se habla de control, se habla también de avanzar en este desescalado, en esta vuelta a la nueva normalidad, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué criterios ha tenido en cuenta el Ministerio de Salud Pública, las autoridades que han determinado en las provincias que esta reapertura ocurra de manera escalonada, progresiva? Para conversar sobre estos temas me acompaña esta mañana la doctora Mayra Martí Pérez. Ella es jefa del Departamento de Higiene de los Alimentos y Nutrición del Ministerio de Salud Pública. Gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. Bienvenida al tema de la semana. Muchas gracias a ustedes. Y nos acompaña también Josvani Pupo Otero, director general de servicios del Ministerio de Comercio Interior. Gracias, Josvani. No es la primera vez que estás con nosotros en el tema, pero hoy para así hablar de un asunto que genera y llama la atención de toda la población. Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad de poder explicarle a la población. Doctora, quiero comenzar con usted primeramente porque hay personas que pudieran pensar, bueno, esto se hizo, digamos, hay casos que han disminuido en varias provincias cubanas. El Ministerio de Salud Pública recomienda que se abra y que esto ocurra de la manera en que los territorios quieren. Vamos a hablar un poco de qué requerimientos, qué condiciones, doctora, se han tenido en cuenta para determinar que estos territorios vuelvan a esa nueva normalidad y que progresivamente pues se avancen en estos servicios, en lograr un nivel de actividad en la economía y también en los servicios. Le escuchamos, doctora. Bueno, buenos días y agradecida también de poder estar aquí, participar del programa y de poderle explicar todo lo que se ha hecho al respecto. El Ministerio de Salud Pública, de conjunto con el Ministerio de Comercio Interior, vimos todos los requisitos que eran necesarios para poder comenzar de esta apertura gradual en aquellos lugares donde las condiciones higiénico-epidemiológicas fueran factibles y posible irlo haciendo. Para hacer esta apertura se confeccionó una guía evaluativa para el control tanto organizativo como del protocolo higiénico-sanitario que hay que cumplir en cada una de las unidades que estén propuestas para la apertura. Usted habla, doctora, de un protocolo para que ocurra esta apertura. ¿Es de conocimiento de los administrativos? ¿Quién controla que este protocolo se ejecute de la manera en que ustedes lo han diseñado? Bueno, efectivamente, se creó un grupo de trabajo nacional con la participación tanto de los especialistas y directivos del MinSIN como los de Salud Pública, así como que se suman otros directivos en dependencia de lo que se vaya a evaluar, porque el MinSIN es el rector para toda la actividad gastronómica, dígase en el sector estatal como en el no estatal y cualquier otro tipo de organismo que desarrolle esta actividad. Esa guía, por decirle así, de control, tiene aspectos generales que son organizativos, pero también muy particularmente los sanitarios, los higiénicos y de requisitos que hay que cumplir, tanto desde el almacenamiento como hasta la elaboración y expendio del consumo, así como las medidas de control y prevención para evitar una contaminación, ¿no?, y una propagación de la COVID. Estos grupos de trabajo nacionales a su vez replicaron grupos de trabajo provinciales y municipales, porque son muchos centros, son muchos trabajadores por cuenta propia y hay que hacer la actividad evaluando. Pero en todos los lugares existe el mismo documento, se evalúa de conjunto entre los compañeros del MinSIN y esos directivos y los compañeros especialistas del Ministerio de Salud Pública, y de esa manera se da después la aprobación o la denegación. Y existe una serie de requisitos, que es lo más importante que hay que cumplir, que muchos de ellos fueron los que se tuvieron en cuenta. Doctora, yo les propongo que hagamos un alto en la conversación antes de conversar con Josvani desde el Ministerio de Comercio Interior, porque usted hablaba de esa responsabilidad que le toca al MinSIN y también a los grupos en municipios y provincias para que este retorno a la nueva normalidad, estos servicios que se rescatan o que se devuelven al país, se haga a partir de lo que ustedes han diseñado. Antes les quiero que nos vayamos hasta Santiago de Cuba, que es una de las provincias que ustedes conocen. A partir de esta semana, pues, retorna un grupo de actividades, sobre todo el comercio y la gastronomía. ¿Cómo recibieron esta buena noticia los santiagueros y santiagueras? Así nos hicieron saber nuestros corresponsales. Ahora que se van a restablecer los servicios, nosotros los santiagueros debemos duplicar las medidas de higienización,
teniendo en cuenta que va a haber más movilidad en la población. Esto traía consigo, si no hay cuidado, que incrementaría entonces el nivel de contagiados. Es una medida que está bastante aceptable porque, bueno, de acuerdo a la situación que estamos enfrentando en el país y con la situación epidemiológica que presentamos, tenemos que seguir adelante. Nosotros no podemos ahora, por la situación epidemiológica, que el país se nos detenga. Tenemos que tratar de cuidarnos un poco más, de evitar estar en tumultos y bueno, usar correctamente el nasobuco. Hay que continuar con el trabajo porque la economía está bien deteriorada, por lo tanto hay que comenzar a trabajar. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus, pero teniendo siempre todas las medidas de precaución. Ahora tenemos que tomar más medidas, ya que se ha dado una apertura sobre las primeras medidas que se habían anunciado por el Grupo Temporal de Trabajo. Y para cuidarnos todos tenemos que tomar medidas extremas. Lo fundamental es la salud, mantener la salud no solamente de nosotros mismos, sino de todos los habitantes de la provincia. Y bueno, es importante para esto tener en cuenta el lavado frecuente de las manos. Debemos tomar la medida cuando nos subamos a un ómnibus o a un carro particular, tratar de llevar siempre la distancia, la distancia que debe existir entre personas, lavarnos las manos teniendo en cuenta que tenemos que tocar barrotes, tuberías, asientos y todo eso podíamos contraer el contagio. Debemos siempre tener a disposición el agua para limpiarnos las manos. Esos camiones que ahora van a empezar a funcionar nuevamente deben tener un límite de personas encima del camión, que usen su paso podálico, su producto para higienizar a cada persona que suba al camión. Las guaguas que van de nuevamente a funcionar deben de ser limitadas. Debemos de continuar fortaleciendo los mensajeros que hoy tenemos en las bodegas, en los centros donde los viejitos tienen acceso a su alimentación, llevárselo a su casa y continuar con esas medidas en la farmacia y demás, para que no tengan que salir tantos santiagueros a la calle. Todo cuidado que se tome, toda precaución, nunca va a estar de más. Siempre va a ser muy necesaria para todos los santiagueros. El pueblo que tiene que estar disciplinado y cumplir, que somos el principal elemento de la situación del contagio, porque si nosotros no nos cuidamos, por mucha salud que haya, por muchas medidas que tome el gobierno, la población es el punto principal para poder detener el contagio. Esto es una prueba que el Estado está haciendo para ver si disminuimos totalmente o aumentamos. Que yo lo que sugiero es que, si Dios no lo permite, que todo se mantenga en la normalidad y que nuestro país y nuestra provincia vuelva a seguir siguiendo adelante, porque ese es el lema que tenemos los santiagueros, que con el esfuerzo de todos venceremos. Optimistas y también llamando a la responsabilidad de los santiagueros y las santiagueras ante este nuevo escenario que muchos han esperado. Recordemos que Santiago de Cuba tuvo hasta hace solo algunas semanas una muy compleja situación epidemiológica y han ido progresivamente controlando la pandemia allí. No obstante, hay otras personas que nos escriben a través de nuestra cuenta en Twitter que tienen otros criterios, que nos escriben también a través del correo electrónico. Vamos a avanzar también en otras opiniones antes de hablar con Giovanni. Este es un correo que nos llega de Aida Rosa Sánchez de Espaine y dice: Aida está preocupada y nos dice que está preocupada como cubana y madre de 2 hijos menores y 2 padres mayores de 60 años. ¿Por qué está preocupada Aida? Bueno, dice, y es su opinión, que es muy pronto para abrir el país e ir desescalando las medidas. Es verdad que la situación económica es fuerte y más nosotros como país bloqueado, pero las personas siguen enfermando, dice ella, contagiando, muriendo, y el país, que ya ha ido poco a poco recuperándose, vamos a volver, se preocupa ella, a caer en lo mismo. Yo pienso que la opinión más importante es la del pueblo. Es al fin y al cabo el destinado de estas medidas. Bueno, hemos puesto opiniones del pueblo, que dice que sí, muchos están de acuerdo con que esto ocurra. Bueno, es la opinión de Aida, nosotros la respetamos y también, por supuesto, en el tema de la semana la compartimos. Avanzamos, tenemos una última. En el Twitter, dice Leon, así se identifica en su cuenta oficial:
Como cada mañana miro la revista de la mañana y nosotros le agradecemos mucho a usted que esté en nuestra sintonía en lo que me preparo para ir a trabajar. Mi opinión es que no se puede bajar ni un centímetro la guardia, dice este televidente, pero sí Cuba y los cubanos necesitamos ya poder ir a restaurantes, a las playas, sin bajar las medidas, y agradece la comunicación. Giovanni, cuando hablamos de este progresivo retorno a la nueva normalidad, siempre pensamos, por supuesto, en los servicios del comercio y de la gastronomía. ¿Cómo desde el MinSIN ustedes han dispuesto, qué han dispuesto para que en esos restaurantes que retornan a su actividad, que ya hay presencia de personas, cómo han garantizado ustedes o qué han establecido para que no se conviertan esos espacios, esos escenarios, digamos, en un foco de contagio de COVID-19? Sí, Lázaro, bueno, ratificar los buenos días para usted y para todos los televidentes. Bueno, la doctora Mayra hizo un preámbulo que yo creo que me permite a mí explicar de manera rápida en qué consisten las medidas. Decirte primero que todas las acciones han sido concebidas desde los grupos temporales de trabajo provinciales para el enfrentamiento a la COVID. Los gobernadores remitieron un documento donde se recogen las acciones fundamentales para la apertura de los servicios, con un principio básico que yo creo que ha sido común en todas las intervenciones de la población. Lo primero es preservar la salud de la población, y de ahí el hecho de que la apertura va a ser de forma gradual. Ahora, ¿en qué consiste esta gradualidad? Primero, lo hemos visto, no abrieron al unísono todas las provincias: Matanza, La Habana, la provincia de Santiago de Cuba, y la gradualidad también está dentro de las provincias. No en todas las provincias se abren al unísono los municipios. No en un municipio se abren al mismo tiempo los consejos populares, y en un consejo popular tampoco se abren circunscripciones manzanas, con una premisa: donde hay focos activos no puede abrirse los servicios gastronómicos, porque lo primero es preservar la salud de las personas. Ahora, desde el sistema de comercio hemos establecido un grupo de medidas en el orden técnico que facilita este proceso. Como dijo la profe de medicina, se crearon comisiones integradas por especialistas. En el caso específico de La Habana y Matanza se hizo la supervisión por esta Comisión Nacional, y en la medida de lo posible, antes de la apertura a las provincias, se irán realizando visitas. Además, hay estructuras que permiten hacer estas mediciones, porque es a partir de un instrumento de control. Hemos fijado que es a partir de un documento que se avala por esta comisión, se firma por esta comisión y se firma también por el director o administrador del establecimiento. Por tanto, ya va implícito una responsabilidad administrativa con el cumplimiento y además de la verificación por esta comisión de que se han adoptado todas las medidas para el cumplimiento. Se han evaluado del universo total de las unidades que cumplen con las condiciones de ventilación natural. Es decir, en esta primera etapa no estamos utilizando los establecimientos minoristas, fundamentalmente los restaurantes en su interior, en los salones que tienen aire acondicionado. Hemos buscado que la ventilación sea natural. Se ha fijado un proceso de aforo de las unidades. ¿Qué significa aforo? A partir de las condiciones estructurales, de la cantidad de mobiliario que está en un establecimiento, se van ubicando estos muebles de manera tal que estén distanciados como mínimo 2 metros uno del otro. No quiere decir que si en un restaurante usted tiene mesas de 2, de 4 o de 6 y una familia reserve, usted vaya a separar la familia, es decir, la familia se sienta en la misma mesa. Por eso la intencionalidad de una medida que hemos establecido, que es prestar los servicios con previa reservación. El caso de Copelia ha sido muy polémico. Dice Gabriel que dijo: si quiero tomar helado mañana, tengo que reservarlo hoy, no puedo saber si mañana quiero o no ir con mi familia. O sea, ha sido muy polémico esto, pero la reservación que garantiza, Giovanni, o sea, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Por qué lo han tenido en cuenta como parte de esta estrategia? Bueno, la modalidad de utilizar las reservaciones no es nueva de ahora de esta etapa de la COVID, se ha usado comúnmente en el sistema de comercio. De hecho, existen buró de reservaciones. Pero en el contexto actual, ¿qué facilita la reservación? Primero, que no se aglomeren personas en la parte exterior de las unidades. Segundo, que este público que va a asistir a los establecimientos minoristas tenga un servicio más personalizado. Estamos hablando de la responsabilidad individual, estamos hablando de la responsabilidad de la familia. Usted puede hacer la reservación entre amigos, entre la familia, y se le puede reservar el espacio. Permite una
información más adecuada, directa, personalizada a esta familia o a esta persona que está realizando la reservación. Va a conocer también las particularidades del servicio, porque es un servicio que tiene una apertura, usted va a socializar, va a recibir el servicio en el interior del establecimiento, pero tiene determinadas regulaciones. Y en los diferentes planteamientos que ha hecho la población, tanto por las vías de las redes sociales como en el trabajo que usted graficaba ahorita, estaba la preocupación de la responsabilidad individual. Por tanto, el pesquisaje a la entrada del establecimiento se seguirá haciendo. No tenemos termómetros en la entrada de todos los establecimientos, por tanto, parte de la responsabilidad individual también de la población de, en el momento que se le haga la encuesta, cómo se siente, qué síntomas tiene, sea claro, se diga la verdad, porque la administración también tendrá el derecho de reservarse la admisión de esa persona si presenta determinados síntomas. Y si ha buscado también, Lazarito, un engranaje entre el establecimiento minorista y las áreas de salud para, ante cualquier eventualidad, hacer el reporte de cualquier incidencia, tanto de los clientes como de los propios trabajadores. Es decir, hay diseñado un grupo de medidas técnicas, de medidas organizativas, pero todo transita por el actuar de las personas. Es decir, usted no puede normarlo todo sobre la base de un documento, tiene que estar también en consonancia con la responsabilidad individual de los trabajadores y con la responsabilidad individual de la población. Mientras usted hablaba, Giovanni, nosotros recibíamos muchos comentarios. Los matanceros agradecen, por ejemplo, el tema de la playa, y yo dejo claro en este punto que es playa para los residentes permanentes en Matanzas, porque hay muchas personas que se han comunicado con nosotros y el tema de la playa ha sido uno también de los más polémicos en La Habana todavía. Eso no es una decisión tomada por el Grupo Temporal para el Enfrentamiento a la COVID-19. Hay personas que nos dicen, bueno, habrá manera de que los administrativos o los dueños de negocios, este documento que firman se convierta en un documento legal. Pudiéramos explorar esa interrogante para nuestra emisión del próximo viernes, y una vez que sea un documento legal, pues que asuman responsabilidades no solo administrativas, sino también desde otro tipo en cuanto al cumplimiento de las medidas higiénico-epidemiológicas en cada uno de los escenarios. Y lo otro, los riesgos en la manipulación de los alimentos. Hablamos de ir retomando actividades de la gastronomía. Doctora, en ese punto hay personas que se preocupan con el tema de los alimentos. Estamos hablando de cuestiones que se tocan. Y la COVID, con las manos, un riesgo. ¿Qué han establecido ustedes en ese sentido? Bueno, como les expliqué que existe esa guía de control, los requisitos sanitarios para la manipulación y elaboración de los alimentos, así como por la higiene personal de cada uno de los manipuladores, es un factor primordial en toda esta apertura que se está haciendo. Y les tenemos que decir que, como mismo explicó Giovanni, que se ha tenido esas medidas organizativas, tanto de la reservación como el aforo para ver la cantidad que pueda garantizar esa separación. Asimismo está incluido en ese documento los requisitos, que va desde tener todas las facilidades para el lavado y desinfección de las manos constante de los manipuladores, todos los utensilios necesarios que puedan ser desinfectados, o en el caso de que algunos sean desechables, que se puedan ir utilizando, la protección de los alimentos, la cocción de los alimentos a las temperaturas que están establecidas, superiores a los 70 grados, adquirir los alimentos de fuentes seguras que nos garanticen esas condiciones sanitarias que tengan, y también a su vez uno de los factores que es fundamentalmente entre clientes, por decir así, que estén utilizando el servicio para realizar otra monta, tanto la mesa como todos los equipos utilizados son sometidos a limpieza y desinfección. Desinfección con soluciones cloradas al 0,5% en el caso de la superficie y de los equipos, y del 0,1% en el caso de las manos de los manipuladores. Y muy importante que aquellos alimentos listos para el consumo, pues hay que manipularlos con pinza, aditamentos que son específicos para manipular este tipo de alimentos, o guantes en aquellos casos de alimentos de riesgo o listos para el consumo. Doctora, vamos a hacer un alto en la conversación, porque nosotros durante el fin de semana buscamos opiniones. Usted sabe, siempre el tema de la semana le gusta pulsar la opinión pública sobre estos temas. Georgina Guillar estuvo también en 10 de octubre, estuvo por el Cerro, le preguntó a algunas personas cómo ven esta decisión de retomar actividades para dinamizar nuevamente la economía. Ha sido mucho el tiempo de confinamiento. Sobre estos temas preguntó, y también sobre la responsabilidad individual, y esto fue lo que le comentaron.
que esto es beneficioso para nosotros, que muchas veces las personas vienen al lugar y uno le tiene que decir que tienen que comer afuera, entonces por el mismo tema del COVID y estar afuera expuestos a que estén rodeadas personas, ni siquiera compran, ¿entiendes? Entonces mucho mejor que ellos estén aquí adentro porque por lo menos para nosotros tenemos más clientes y compran más, ¿entiendes? Sí, está muy bueno porque, bueno, ya uno ya más o menos con las vacunas y eso ya más o menos se va. El pueblo está desesperado ya por salir, aunque sea, hacerla, aunque no hay muchas cosas en los comercios y eso, pero aunque sea uno va y se estresa un poco del encierro en la casa. Y más que los niños ya tienen que ir a la escuela, aunque sea, y despejarlo, que me tiene loca en la casa esta niña. A mí me parece magníficamente bien, porque la verdad después de tanto tiempo, ahora yo me imagino que ahora con pocos lugares que están abiertos y esas cosas, pues bueno, uno puede salir y por lo menos recrearse un poco más, siempre y cuando tomando las medidas. Pero para mí yo sí lo veo muy bien. Bueno, creo que es muy grato para toda la ciudadanía porque todos estamos esperando volver a la normalidad precisamente. Y bueno, para mí en especial, yo me siento muy contento de que estén tomando esas medidas porque lo necesitamos para todas las cosas del diario. Ahora mismo andamos comprando cosas para la casa, usted sabe. Y entonces la gente se siente más motivada, tiene mejor actitud, ¿verdad? Y eso es muy satisfactorio. Bueno, ha pasado poco tiempo desde que estas decisiones se han puesto en vigor, pero si tuviéramos que hacer una breve valoración, Josvani, de lo que han podido ver ustedes, sobre todo aquí en La Habana, este fin de semana, ¿qué apreciación de manera general tienen de lo que ha ocurrido, sobre todo en los centros del comercio y la gastronomía? Sí, Lazarito, la percepción nuestra es que la medida ha sido positiva. Es decir, las personas han reservado los establecimientos. Usted comentaba el propio Copelia, que es un establecimiento amplio, de una gran capacidad, de más de 2.500 comensales al unísono. Sin embargo, se han ido haciendo las reservaciones. De igual manera, en Matanza hemos tenido el retorno. El sábado hicimos una videoconferencia, que es un método que tenemos en el sistema de comercio para ir sondeando cómo marchan las acciones en cada una de las provincias. Y en sentido general es positivo. Es positivo porque bueno, la familia, los amigos pueden socializar. Es positivo porque los trabajadores por cuenta propia tienen una fuente de ingreso hoy que estaba limitada, porque es de significar algo el hecho de que hagamos la apertura a los servicios en el interior de las instalaciones no riñe con mantener el servicio a domicilio y el servicio para llevar. Es una modalidad que llegó para quedarse, se va a mantener, pero en sentido general siempre compartir en familia, compartir en amigos, es mucho más factible. Además llevamos más de un año y medio prácticamente aislados. Nosotros vemos las medidas de abrir los servicios muy positiva en todos los sentidos, y debe seguir primando la responsabilidad, la que tenemos desde el punto administrativo y la que se tiene desde el punto de vista social e individual. Doctora, usted durante todos estos meses de pandemia ha estado muy cerquita del doctor Durán, también por supuesto de las autoridades de salud pública, llevando el minuto a minuto de la triste COVID-19, y digo triste porque quienes la vivimos en carne propia sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero si yo tuviera que pedir una recomendación final, porque esto no se resuelve en el Ministerio de Salud Pública y el control no se resuelve en el Ministerio de Salud Pública, al menos es nuestra opinión. Si yo le pidiera una opinión final sobre esa responsabilidad allí en el municipio, allí en ese seguimiento de cada uno de estos establecimientos, de la conducta de las personas también, ¿qué recomendación usted haría? Una opinión final. Bueno, se ha dicho muchas veces, como usted lo dice, por el doctor Durán en todas las intervenciones, que la responsabilidad individual es algo que no se va a resolver solo con las vacunas. Las vacunas nos van a ayudar también y va a beneficiar toda la situación epidemiológica. Pero el uso del nasobuco, la separación y el distanciamiento entre las personas y fundamentalmente el lavado durante varias veces al día, lavado y desinfección, el uso de tanto de las sustancias cloradas o de las sustancias hidroalcohólicas por encima del 60%, eso tiene que cumplirse porque es de la única manera. A veces vemos que hay contaminados, contagiados, niños recién nacidos, y entonces no nos explicamos cómo la familia se ha despreocupado o ha
provocado, ¿no?, que esta situación ocurra. Entonces, ese es el llamado que se hace a las autoridades sanitarias sobre todas las cosas, tanto el cumplimiento por los trabajadores, por los manipuladores, los administrativos, los directores, los propios titulares del sector no estatal, pero también de la propia población, que lo tenemos que asumir no solo para ir a un restaurante, cuando vamos a hacer cualquier actividad, cuando salimos hasta los trabajos, cuando salimos y nos trasladamos en un transporte. Es decir, algo que lo debemos de tener presente. Yo le agradezco muchísimo, doctora Mayra, también Giovanni, que hayan estado con nosotros esta mañana y habernos ayudado un poco a entender este primer acercamiento a lo que ha ocurrido en las últimas horas. También ese llamado necesario a la responsabilidad para que esto ande por el buen camino del control y que no tengamos un retroceso en estas provincias que pues ahora mismo están retornando a la normalidad. Un buen ejemplo, por cierto, con el que voy a terminar es el de la Isla de la Juventud, que hace un buen tiempo ya no tiene casos positivos de COVID-19. Por supuesto, los pineros están de pláceme sabiendo que retornan un grupo de servicios y de actividades. También con ellos conversaron nuestros corresponsales y este es su testimonio. Bueno, la idea, lo que hay que cumplir con las reglas que se le ponga a las personas, que antes en nuestro buco, el lavado de las manos, todas esas cosas. Me parece bien en el sentido de que necesitamos ya psicológicamente irnos adentrando a la vida cotidiana. Lo que la gente tiene que tomar muchas medidas contra la COVID y apoyar al país en todo lo que haya que hacer. Y las empresas que sean productivas, como yo, ejemplo, que trabajo en la pesca, rendir un poco más para que el país avance. La isla ha demostrado que se puede. Y lo más importante, como yo siempre digo, es tomar las medidas. Si usted toma las medidas, use el nasobuco, las soluciones para las manos, el distanciamiento social, sí se puede, porque además no sabemos cuándo esto se termina. Opiniones de los pineros que han logrado contener la pandemia hace un buen tiempo, yo decía, y con ellos, por supuesto, nos vamos a despedir en esta emisión del Tema de la Semana. Gracias otra vez, doctora. Gracias, Giovanni, por habernos acompañado. Y Raúl, el tema da para más. Hay otros servicios, tienen que ver con las actividades notariales, registrales que vuelven. Y sobre estos asuntos vamos a hablar el próximo viernes. Yo te decía que era un tema muy oportuno, que tiene mucho que ver con la actualidad. Hoy en la calle no se habla otra cosa que de la reapertura, de otros elementos también, pero sobre todo ¿no? Sobre preocupaciones que tiene la gente de si esto será positivo, si no, si vamos a retroceder en el tema del control de la pandemia y demás. Pero hay muchísimas opiniones y todas van dirigidas al comportamiento personal, al comportamiento social, a la disciplina, al cumplimiento con rigor de los diferentes protocolos que ya están establecidos prácticamente desde el inicio de la pandemia. Recuerden ustedes en marzo del año pasado, ¿no? Sí, marzo. No, porque ha pasado tanto tiempo que ya no recordamos. El 11 de marzo se diagnosticaron los primeros casos, si no nos falla la memoria. Así es, el 11 de marzo del pasado año, efectivamente, con aquellos 3 turistas italianos que fueron a Trinidad. No le ha fallado la memoria del todo a ustedes. No, para nada, para nada. Pero sí recuerda. Bueno, lo cierto es que ha sido un tema que tendrá recurrencia seguramente el viernes en próximos espacios y el viernes regresaremos con otro análisis. Le dejo entonces ahora con otros temas para compartir esta mañana. Usted manténgase en contacto con nosotros a través de las redes sociales.